Para usar la función lógica, sí, lo primero que vamos a repasar es el uso de este pequeño cuadro. Por ejemplo, en este cuadro o base de datos, observamos que cada una de las columnas, apellidos, curso, distrito y sexo, nosotros lo vamos a llamar con nombre de campos. Mientras a cada una de las filas, nosotros lo llamaríamos con nombre de registros. Pero también observamos las informaciones que pertenecen a un campo, se le va a llamar como elementos o contenidos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de Excel, Word, Visio, estoy hablando de elementos o contenidos que pertenecen al campo curso. Si hablamos de Lima, ATE, Surco, estamos hablando de elementos o contenidos que pertenecen al campo distrito. ¿Correcto? ¿Ya? Tener en cuenta dos temas importantes, que son campos, son las columnas, que son elementos o contenidos, son las informaciones que pertenecen a un campo. La pregunta es, ¿cuándo se va a usar la función lógica así? Todo depende de la clase de enunciado que usted tenga. Por ejemplo, vamos a suponer que en esta parte me pide hallar un costo X y me dice que va a ser igual al 10% del costo. Entonces, cuando me dice va a ser igual al 10% del costo, ese enunciado 10% del costo no me dice para quiénes va a ser. Por lo tanto, se va a asumir que es para todos. Entonces, ahí es lo único que tenemos que hacer es digitar el símbolo igual, luego hacer referencia al primer costo y multiplicar por cuánto, por 10%. Nada más. ¿Por qué? Esa fórmula no me dice a quiénes voy a asignar ese 10% de costo. Se asume que es para todos. Se va a pulsar Enter y luego se tiene que copiar. Pero en el enunciado que ustedes tienen acá, ¿qué dice? Costo número 1. Asignar 100 para masculinos, dice, y 150 para femeninos. Esta vez me está diciendo que yo voy a asignar el valor de 100, no a todo el personal, sino a algunos, porque no todos son masculinos, son algunos. Vamos a asignar 150 solamente a algunas personas. Entonces, hay diferentes formas de solucionar este problema. Por ejemplo, llevaríamos el costo 1. Yo de este enunciado puedo hacer directamente mi fórmula. Pero para que se ayude, también puedes crear de este enunciado un cuadro y del cuadro recién tu fórmula. Por ejemplo, ¿qué dice acá? Asignar 100 para masculinos y 150 para femeninos. En este enunciado, ¿con cuántos campos trabaja? Yo observo que masculino y femenino están en esta columna. Y el campo por el cual está trabajando es sexo. Entonces, en este enunciado solamente hace referencia a un campo. Y ese campo se llama sexo. La idea es crear un cuadro para hacerlo mejor la forma. Tengo el campo sexo. En esta pregunta, ¿a cuántos elementos hace referencia? Está hablando, uno, al personal masculino, otro al personal femenino. Es decir, habla de un campo, pero de dos elementos, masculino y femenino. ¿Qué me pide hallar? El primer costo. Nosotros vamos a hallar ese costo, el primer costo 1. Y lógicamente, el enunciado me está pidiendo que el personal masculino va a tener un costo. ¿Cuánto va a tener personal masculino? El valor de 100. ¿Cuánto va a tener el personal femenino? Va a tener 150. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer cuando tengo un enunciado para hacer mi fórmula correctamente es crear un cuadro. Ese cuadro puede ser una hoja, totalmente. Y después de ese cuadro, hace tu fórmula. Ya cuando usted aprende más del enunciado directamente puedes hacerlo. Entonces, ahora vamos a llevar el cursor ahí y ahora digitamos la función sí. Y abrimos paréntesis. ¿Por qué usamos la función sí? Recuerdes, ¿no? Usted va a usar la función sí porque va a asignar un valor para algunas personas. Entonces digitamos sí y abrimos paréntesis. Acá me dice prueba lógica. La prueba lógica se refiere a la pregunta. Y cuando nosotros hacemos pregunta, vamos a usar estos operadores de comparación o relación. ¿Cuáles son esos operadores? Mayor, mayor igual, menor, menor igual, el símbolo igual y el símbolo diferente. Cuando hay una pregunta, va a haber
una posible respuesta verdadera o una posible respuesta falsa. Entonces, acá debemos preguntar, ¿cuál sería la primera? ¿Qué dice acá? El campo sexo debe ser igual a M de masculino. Estoy preguntando que sea masculino. ¿Dónde está el primer sexo? Acá, en esta celda, que es la celda C3. Ahí tendremos que hacer uso de un operador de relación que indica igual. Entre comillas, vamos a digitar la letra E. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos preguntando si el contenido de esta celda tiene como contenido la letra M. Y si tiene como contenido la letra M, punto y coma mencionamos, porque el separador de lista es punto y coma. Acá me está pidiendo, ¿qué es lo que va a hacer cuando esta pregunta fue verdadera? ¿Qué va a hacer cuando es verdadero? Acá dice, si es masculino, le vamos a aplicar el valor de 100. Entonces ahí vamos a quitar el valor de 100, porque de repente es verdadero. Punto y coma. Ahora me dice el valor sí falso. Si no es masculino, o sea, cuando es masculino va a ser 100. Y si no es masculino, nosotros podemos asumir que es femenino, porque en la columna de sexo solamente va a haber dos valores. Si no es M, será F. Entonces acá estamos preguntando, si es M, va a ser pues 100, masculino. Si no es M, se asume que es femenino. Entonces, ¿qué le aplicamos acá? Le damos este valor de 150. Y luego ya vamos a hacer el paréntesis. Pero tener en cuenta, cada vez que usted use la función lógica, sí, tiene que tener tres argumentos. ¿Cuáles son esos argumentos? Primero, la prueba lógica, se la pregunta. Segundo, el valor sí verdadero, que va a ser cuando esta pregunta sea verdadera. Tercero, el valor sí falso, cuando esta pregunta es falsa. Y cuando es falso, dije, porque debemos cerrar paréntesis. Entonces, en esta parte debemos cerrar paréntesis y pulsar en. Lógico, al momento de copiar todo esto hacia abajo, se va a llenar de valores. Por ejemplo, yo llevo el cursor de esta celda y hago doble clic. ¿Qué dice? La celda C5 es F. Y acá va a preguntar, la celda C5 es F. ¿F es igual a M? ¿Será verdadero o será falso? Es falso. ¿Cuánto le va a aplicar? 150 en esa celda. Por ejemplo, en esta celda, en la celda C8 es igual a M. Se tiene como contenido la letra M. Dice, la celda C8 es M. M es igual a M. ¿Será verdadero o será falso? Es verdadero. Hará todo lo que está acá. Por eso le asigna 100. Esto va a funcionar cuando ustedes digitaron correctamente M y F. Pero si por ahí, por ejemplo, vamos a suponer que en la segunda yo digito por un error, digitamos H, usamos Enter, a esta persona que nosotros habíamos digitado H, le va a dar 150 y usted sabe que H no es sexo. Por lo tanto, H debe ser 0. Entonces, mi fórmula que voy a construir debe también controlar los posibles errores que podría haber acá en un digital. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la otra clase de fórmula. Sacamos esto y lo borramos. La otra fórmula, ¿cuál es? Es nuevamente sí. Y vamos a preguntar, ya que en esta parte hay dos elementos, vamos a preguntar una función sí para cada elemento, o sea, para cada fila en este caso. Y vamos a decir, el contenido de esta celda, la celda C3, y es igual a qué? A la letra M. Ya, vamos a preguntar si es igual, repito, a la letra M. Esa M puede ser mayúscula o minúscula porque es no diferencia. Ahí estamos preguntando si el contenido de la celda C3 es masculino, punto y coma. El separador de listas acá es punto y coma. ¿Qué va a hacer cuando esta persona tiene como contenido la letra M? O sea, ¿qué va a hacer cuando es masculino? Acá le decimos, cuando es masculino va a imprimir el valor de 100. Entonces le decimos que imprime el valor de 100. Punto y coma. Con esto ya terminamos la primera fila, la que corresponde a masculino. Ahora hay una segunda fila. Entonces, si no es masculino, en la parte que dice valor sí falso, vuelvo a preguntar. O sea, nuevamente digo sí y abro paréntesis. Y le digo otra vez, si el mismo, o sea, el contenido de la misma celda, porque usted tiene que trabajar con esa celda, nada más, ahora es igual a qué? A la letra F, porque ahí estamos en la segunda fila. Estamos preguntando si es igual al segundo elemento. La letra M y F debe estar entre comillas porque son textos, punto y coma.
Ahora, ante esta nueva pregunta, te está diciendo, si es femenino, ¿cuánto va a tener? ¿Cuánto se le va a asignar cuando es verdadero? Cuando es femenino. Entonces le aplicamos 150. Entonces, ahora ya tenemos 1 para masculino. Si es masculino, va a tener 100. Si la celda C3 tiene como contenido F, va a tener 150. Ahora, si no es masculino, si no es femenino, de repente es otra letra que por error haya digitado algo. Entonces, recuerde, la función sí tiene que tener siempre los 3 argumentos. Prueba lógica, verdadero, y acá le falta algo. ¿Le falta qué cosa? ¿Qué es lo que va a hacer cuando es falso? Si no es masculino, no es femenino, se supone que es otro dato que nada tiene que ver como masculino o femenino. ¿Cuánto le vas a asignar lo más? Lo restante, le aplica 0. Y 0 estamos mencionando cuando es falso. Por lo tanto, ya nos toca cerrar el paréntesis. Cerramos un paréntesis por esta función que está acá y otro paréntesis por esta función que está al inicio. Por lo tanto, acá está haciendo, repito, 2 veces la pregunta. Uno para masculino y otro para femenino. Pulsamos Enter y esto lo vamos a copiar. Y cuando vamos a copiar, miren en esta parte cómo funciona. La celda C3 es igual a M. M es igual a M. Sí, es verdadero. Le va a aplicar el valor de 100 y terminó todo. Ya no vuelve a preguntar. Vamos a suponer que el contenido de esta celda C5 es F. Entonces, ¿cómo trabaja esta fórmula? Dice, ¿no? Si el contenido de la celda C5 es F, dirá si no. F es igual a M, ¿será verdadero o será falso? Es falso, lógicamente. Y si es falso, vuelva a preguntar todo esto. En esta nueva pregunta va a decir, no, si la celda C5 es igual a F, C5 es F en este momento. Ahora dice, F es igual a F, sí. ¿Cuánto le va a aplicar? El valor de 150. ¿Y qué pasaría si nosotros por un error digitamos acá? Como dije, por ejemplo, otra letra, que nada tiene que ver. X, por ejemplo. Si es X, acá le está asignando un valor 0. Está nada. No tiene valor. ¿Pero por qué? Mire, vamos a ver acá. Si el contenido de la celda C4 dice C4 es igual a M, recuerde que en este momento es X, ¿no? X es igual a M, no. Y si no es no, va a ser toda esta parte, porque recuerda que esto lo hace solamente cuando es verdadero. Si es falso, vuelvo a preguntar. Y esta nueva pregunta que va a hacer, si el contenido de la celda C4, en este momento es X, X es igual a F, es falso, le va a aplicar el valor de 0. Eso es lo que sucede acá. Entonces, cuando nosotros vamos a digitar los valores, las fórmulas, debemos, digamos, controlar todos los posibles errores que podría haber. Y lo recomendable es que usted digite, repito, acá una fórmula. Si hay 2 elementos, una fórmula para el primer elemento y otra fórmula para el segundo elemento. Vamos a ver la segunda. En la segunda pregunta, por ejemplo, me dice asignar, dice 300 soles, o sea, 300 para turno mañana, 250 para tarde y 280 para noche. Entonces, primero debemos identificar con cuántos campos trabaja. Está hablando de turno, es decir, está hablando de este campo. Está hablando de un solo campo llamado turno. Pero ¿de cuántos elementos está hablando? Está hablando uno de mañana, otro de tarde y otro de noche. Es decir, que acá tendríamos que hacer referencia a uno para mañana, otro sería para tarde, ¿no? Para tarde y otro sería para noches. O sea, hay 3 elementos o contenidos, mañana, tarde y noche. Y lo que me pide acá es el costo número 2. Obviamente el costo número 2 debemos llenar. Recuerden, ustedes pueden hacer su fórmula de acá directamente del enunciado. O si no, de este enunciado leer, identificar cuáles son los campos, es turno, y cuáles son los elementos, es mañana, tarde, noche. Y luego, cuando usted le dice, mañana, ¿cuánto va a tener? Turno mañana. Dice, 300 euros para turno mañana. Entonces, acá vamos a aplicar 300. Para turno tarde, ¿cuánto es? Es 250. Para turno noche, ¿cuánto es? Es 280. Entonces, ahora ya tengo este cuadro. Y con este cuadro ya puedo trabajar, ¿no? Recuerde,
Usted tiene que tener esa habilidad de hacer fórmula directamente del enunciado o esa fórmula del cuadro, ¿correcto? Y leer también la fórmula. Vamos a ver la fórmula acá. Digitamos entonces, otra vez sí. Abrimos paréntesis. Vamos a preguntar la primera fila, ¿no? El primer elemento. ¿Dónde está el primer turno? Acá, en esta celda, que es la celda 3. Vamos a preguntar si el contenido de esa celda es igual al primer elemento mañana. Entonces, vamos a preguntar así, si es igual al primer elemento mañana, ¿ya? Recordar que esos elementos pueden ser mayúscula o minúscula. Tiene que ser no diferencia. Recordar. Esa es la prueba lógica, punto y coma. Si esa pregunta es verdadera, o sea, si es de turno mañana, ¿cuánto se le va a asignar? Acá dice que va a ser 300. Nosotros asignamos 300 si es de turno mañana, cuando es verdadero. Punto y coma. Ahora vamos a hacer con segundo elemento. De repente es turno tarde. ¿Cómo se da cuenta que es turno tarde? Otra vez preguntamos y abrimos paréntesis. Y mencionamos, si la primera celda que está ahí, solamente usted trabaja con la primera celda, E3, ahora es igual a qué? Al segundo elemento, que se llama tarde. Entonces, si es igual al segundo elemento llamado tarde, punto y coma, ¿qué es lo que va a hacer cuando esta pregunta es verdadera? De cuando es tarde. ¿Qué es lo que va a hacer? Le va a asignar 250. Ahí mencionamos 250. Ya tengo uno para mañana y ya tengo uno para tarde. Pero, profesor, ¿hay un tercer elemento? Sí. Entonces, para el tercer elemento mencionas otra vez. Y abres paréntesis. Y nuevamente pregunta, ¿el contenido de esta celda es igual a qué? Al tercer elemento llamado noche. ¿Ya? Entonces mencionamos al tercer elemento llamado en este caso noche. Punto y coma. Y si es noche, ¿cuánto va a tener? 280. Le digo valor sí verdadero, 280. Ya tengo para turno mañana, tengo para turno tarde y tengo para turno noche. Ahora, a veces se comete este error. Una vez que terminaste mañana, tarde y noche, algunos que hacen acá, lo cierran. Como has abierto tres paréntesis, lo cierran inmediatamente. Uno, dos, tres. Pulsan Enter y al momento de copiar hacia abajo, lógicamente el resultado sale correcto. Pero la fórmula está mal hecha. Funcionó porque en esta parte mañana, tarde y noche. ¿Y qué pasaría si por acá, por ejemplo, vamos a mencionar acá, hay otro turno que alguien haya digitado? Por ejemplo, vamos a mencionar eh, un turno X. Miren, salió falso. ¿Por qué muestra falso? Porque su fórmula no ha sido digitado correctamente. Claro que has hecho para mañana, tarde y noche, pero te faltó algo. Vamos a pulsar control Z. Entonces, en esta parte, ¿cuál es ese error que sucede? Acá usted preguntó, si esta prueba lógica es verdadera, va a ser pues 300. Si esta prueba lógica es verdadera o si es de turno tarde, va a ser 250. Si esta pregunta es de turno noche, va a ser 280. Pero no le has dicho qué va a hacer cuando no es mañana, no es tarde, noche. Entonces, acá te faltó el valor sí falso. Entonces, ahí mencionas punto y coma. Por ejemplo, acá mencionamos punto y coma y le aplicamos el valor de cero. O sea, es necesario que ustedes respeten el formato. Por eso digo, no. Cada vez que usted usa la función sí, tiene que tener tres argumentos. La pregunta, el valor sí verdadero y el valor sí falso. Ahora sí, cerramos paréntesis, usamos enter y esto lo copiamos. Y si por ahí, por ejemplo, nuevamente digitamos un turno X, por ejemplo acá X, cualquier turno X, ya le va a asignar 0. Entonces, si usted sabe en su conciencia que solamente mañana, turno mañana, tarde y noche, y aparece 0, es porque algo pasó por acá. Y hay cuestión de revisar. No necesariamente puede ser eso, ¿tá? Algunos digitan sin darse cuenta acá, por ejemplo, tarde y un espacio en blanco. Si usted digita tarde y un espacio en blanco, va a seguir 0. Pero ahí usted dirá, pues tarde está. ¿Pero por qué sale 0? Porque probablemente la fórmula está mal hecha por acá, o quizás el dato que está acá usted ingresó mal. Entonces, es bueno corregir, ¿no? Porque ahí, mire, un espacio al final. Ese espacio se tiene que borrar.
Por eso, pregunte uno por uno y no se olvide. Cada vez que usted usa la función sí, los tres argumentos. La lógica, valor sí verdadero, valor sí falso. ¿Ya? Costo número 3. Vamos a ver, en el caso de costo número 3. Acá tengo otro enunciado. ¿Qué dice acá? Dice asignar 350 al curso de Project, 380 para Excel, 300 para Word y 500 para Access. Por lo tanto, ahí está hablando de qué. ¿Ah? Está hablando de un solo campo. ¿Y ese campo cómo se llama? Ese campo se llamaría, por ejemplo, donde está Project Excel se llama curso. Está hablando de un campo llamado curso. Solamente un campo. ¿Pero de cuántos elementos? Está hablando de Project, ¿no? Está hablando de Project, es un elemento. Está hablando también de Excel, acá, en el enunciado, está hablando de Excel. Está hablando de Word y está hablando de Access. Son 4 elementos. Pero según el enunciado, el costo número 3 que se le va a asignar a cada uno de estos cursos que menciona, que vamos a asignar 350 para proyecto. Para Excel va a ser 280, perdón, 380. Para Word va a ser 300 y para Access va a ser 500. O sea, yo tengo que digitar esto. Recuerden, para hacer su enunciado, puedes hacer directamente del enunciado. O acostúmbrate a crear este cuadro, porque este cuadro te va a ayudar más adelante, cuando vas a hacer función I, función O. Entonces ya tengo mi cuadro. Entonces cuando ya tengo mi cuadro, lógicamente tengo que trabajar con la función sí. ¿Cuántos elementos hay acá? 1, 2, 3, 4. Eso que menciona que usted va a hacer 4 veces la función sí. ¿Cómo? De esta manera. Igual sí, abrir paréntesis y decir. Habla de curso. El primer curso es este. Vamos a preguntar si ese primer curso que esté en esa celda es igual al primer curso que usted observa acá, que en este caso es Project. Entonces mencionamos, repito, Project. Recordar, ese texto puede ser mayúscula o minúscula, porque esa no diferencia. Esa es la pregunta, la prueba lógica. Punto y coma. Y si es de Project, ¿cuánto le vamos a asignar? Acá dice que va a ser 350. 350. Punto y coma, y ahora vamos a hablar del otro elemento, que ya terminé el primer elemento. Cuando es falso, vuelvo a preguntar de repente si es de Excel. Entonces, otra vez pregunto, si el contenido de esta celda, si es igual a que a Excel, mencionamos. Punto y coma, ¿cuánto va a ser si es Excel? Acá está el segundo, 380. Punto y coma. Ya terminé con el segundo elemento. Me falta el tercer elemento. Otra vez mencionamos sí, abrir paréntesis, quiere decir nuevamente, si la misma celda, el contenido de la celda F3, ahora de repente es igual al programa de Word. Pues ahora digitamos entre comillas el programa de Word. Y si es de Word, ¿cuánto va a tener? Acá dice 300. Digitamos el valor de 300. Punto y coma. Y aún no termina. No vaya a insertar caso contrario, valor sí falso 500, porque puede haber otro curso. Acá puede haber otro curso. Entonces, mejor es controlar uno por uno los elementos. Ya pregunté Project Excel Word, ahora me falta Access. Otra vez pregunto. Y le digo si el contenido de esta celda es igual a qué? Al curso de Access, ¿no? Al curso de Access. Entonces, en este caso, preguntamos si es de Access. Punto y coma. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto se va a asignar si es de Access? Cuando es verdadero el valor de 500. Punto y coma, no se olvide. No crean que terminó ahí, ¿no? Recuerden, prueba lógica, valor sí verdadero, punto y coma, ahora me toca el valor sí falso. Como ya no hay más elementos acá, entonces yo tengo que decir, ¿y qué va a hacer cuando es falso? ¿Qué va a hacer cuando no es Project, Excel, Word y Access? Le vas a dar un costo. ¿Cuál es ese costo? Cero. Pero ¿cuántos paréntesis vas a cerrar? Has preguntado acá, uno para Project, otro Excel, otro Word, otro Access. Se supone que has preguntado 4 veces, entonces tiene que cerrar 4 veces el paréntesis. Pulsas Enter y lógicamente eso lo vas a copiar hacia abajo. Ahora, si por un error, por acá hay otro curso que nada tiene que ver ahí,
por ejemplo, un curso X, lógicamente ahí sí le va a controlar, le va a dar cero. ¿Por qué? Porque en tu fórmula ya estás haciendo, mire, controlando elemento por elemento. Para finalizar, entonces, hay otro tema importante acá. Recuerden que acá nosotros, este enunciado que ustedes observan acá, nosotros podemos hacer más rápido con la función de búsqueda de referencia, ¿no? Mencionada en la clase anterior. Pero vamos a ver acá, en caso de observación. ¿Qué dice? Los alumnos, o sea, los masculinos, perdón, que sean de turno tarde, ojo, masculinos que sean de turno tarde, está hablando de cuántos campos. Está hablando de sexo, que es uno, y no solamente de sexo, está hablando también de turno tarde, es decir, está hablando del segundo campo, que se llama turno, es decir, que acá ya no habla de un solo campo, habla de dos campos. ¿Qué va a tener, dice? Una observación. Entonces vamos a mencionar que la observación va a ser esta. Entonces, en el campo sexo, ¿a cuántos elementos hace referencia? Acá está hablando solamente de masculino. Obviamente acá nosotros, en nuestro cuadrito estaríamos haciendo así, M de masculino. El campo turno, ¿de cuántos elementos está hablando? Está hablando solamente de tarde. Entonces estaríamos hablando de tarde. Como ustedes se dan cuenta, habla de dos campos y por cada campo es un solo elemento. Si esta persona de turno tarde y sexo masculino, ¿qué observación usted le va a asignar? Le vas a asignar este mensaje llamado nada más. Ahí está. De ese enunciado textual usted puede sacar tu fórmula. Pero si no lo entiendes, crea tu cuadro. Claro. Entonces, en ese cuadro ya puedo hacer mi fórmula. En este cuadro yo observo que hay dos campos, que es diferente a la misma fórmula. En ese permite hacer, por ejemplo, esta clase de ejercicios. Digitamos igual sí, ya como paréntesis. Como acá hay dos campos y quiero usar solamente la función sí, acá, por ejemplo, acá dice, primero dice sexo masculino. Entonces, acá la prueba lógica haríamos si el contenido de esta celda es igual a la letra M. ¿Ya? Punto y coma. Con eso ya preguntamos esta primera parte, si sexo es masculino. Recuerde, para que sea aptos, esta persona tiene que ser masculino y tiene que ser de turno tarde. Ya pregunté masculino. Ahora me falta preguntar si es de turno tarde. Ojo, me falta preguntar si es turno tarde. Ahí donde dice valor sí verdadero, otra vez preguntas. Y de ese es si el turno que está en esta celda es igual a qué? Al turno tarde. O sea, ahí estamos diciendo sí, sí, una y otra vez. Punto y coma. Entonces, ¿qué dice acá? Dice si sexo es masculino y esto es turno tarde. Ahí estamos preguntando si es masculino y si es de turno tarde. ¿Cuánto le va a asignar? No va a asignar un valor, un mensaje va a asignar. Entonces, si es masculino y es de turno tarde, cuando es verdadero, ¿qué va a hacer? Le vamos a decir que imprima el mensaje llamado a punto y coma. Y cuando es falso, ¿qué tiene que imprimir? ¿Ah? ¿Qué tiene que observar? No me dice nada, tampoco no vas a mencionar no aptos, que ahí no te está pidiendo. Entonces, cuando se trata de textos, no me vaya a poner cero. Cero hacíamos cuando eran valores. En este caso, está hablando de mensajes. Entonces, cuando es falso, le vamos a hacer así nada más, abrir y cerrar comillas, o sea, vacío, cuando es falso. Y ahora no vamos a cerrar dos paréntesis, vamos a cerrar un solo paréntesis. Un solo paréntesis. Ese paréntesis es de esta última función, sí. O sea, de la pregunta, si es turno tarde. Porque, ¿qué dice la fórmula? Si esta prueba lógica es verdadera, va a ser todo esto. Se va a volver a preguntarse eso. Eso se ejecuta. Punto y coma. Ojo, todo eso se hace cuando es masculino. Ahora mencionamos punto y coma. Cuando esta pregunta es falsa, ¿qué va a hacer? Cerramos y abrimos comillas, nada más. Recién cerramos el paréntesis. Este es otro método de fórmula, repito, donde vamos a anidar la función sí, donde en la parte de verdadero, cuando usted trabaja de dos a más campos, y también
Nosotros vimos en el ejercicio anterior que hemos añadido la función sí en la parte falsa, cuando trabaja de dos a más elementos. Entonces mi fórmula va a ser esta. Esto lo copiamos hacia abajo y lógicamente solamente algunos van a ser aptos. Por ejemplo, la primera está apto por una razón. Es masculino y de turno tal. Masculino, turno tal, aptos. Esta celda está vacía. ¿Por qué? Porque es femenino. O sea, no cumple. Porque si es femenino, ¿qué va a hacer? Va a ser este último. Acordarse que todo esto se ejecuta solamente cuando esa celda C5 sea M, o sea, sea masculino. Y si no es masculino, va a ser este último. Esa es una forma de usar la función lógica, ¿correcto? Y espero que te entendido hasta esta parte. Y no se olviden, va a haber un segundo video ya utilizando la función i que me hace más fácil el uso de este enunciado. Nos vemos.